¿Qué tal muchachos? El día de hoy les traigo un video acerca de un simulador de procesos llamado PyFace. En este caso, el simulador PyFace es muy útil a la hora de pues, realizar simulaciones en el campo petrolero. Eh, con el simulador PyFest pueden realizar, digamos, simulaciones de equipos de procesos como tal de plantas de gas o petróleo u otros componentes, no solamente de gas y petróleo. Para lo que yo más lo utilizo vendría siendo para la simulación de las evaluaciones hidráulicas. Es súper útil ya que es un programa que te permite, digamos, manejar de manera fácil las herramientas y te provee resultados bastante, digamos, parecidos a la realidad. Y pues bueno, si en este caso estás haciendo de pronto una tesis, puedes utilizarlo y te va a ahorrar bastante tiempo, ya que pues lo que manualmente te lleva de pronto días con la simulación te va a llevar solamente horas o tal vez minutos. El día de hoy, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a enseñarles un poco algunas herramientas que te van a servir. Y pues bueno, antes de comenzar también les hablo brevemente. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia en el campo petrolero en simulaciones. Soy ingeniero de gas y bueno, tengo, digamos, toda esa experiencia de campo que quisiera compartir con ustedes y de pronto darle algunos trucos para evitarse, digamos, de pronto algunas inquietudes o dudas que no puedan ser resueltas en el momento. Y pues bueno, en este caso lo pueden hacer con algunas cosas que yo les voy a comentar. Y más que todo, pues me refiero a principiantes, porque cuando uno está comenzando hay detallitos del simulador que de pronto uno no los conoce, pero que después va, digamos, puliendo y ya conociendo. Ya pues para comenzar, damos a este icono de acá y nos va a abrir una ventana de simulación donde nosotros vamos a colocar el nombre. Luego colocar el nombre nos va a empezar el simulador a mostrar ciertas ventanas con las que nosotros vamos a seguirle dando continuar. Ya les muestro acá qué es lo que se hace. En el caso de colocar el nombre, si usan, digamos, las versiones que están por debajo de la 9.5, 9.4, creo que es la 9.1 y 3, o hacia abajo, de pronto cuando vayan a colocar el nombre, si dejan un espacio y les da un error, tienen que colocar, no pueden dejar espacio, sino colocar como un guión bajo o un guión para que los deje especificar el nombre. Pero en esta versión no, esta que yo uso es 9.6 y acá sí le puedes dejar espacio al nombre que le vas a colocar a la simulación. Ya pues le continúo con el proceso. Ok, listo. Luego de guardarlo y colocar el nombre, el simulador les va a mostrar esta primera ventana donde les da una breve descripción y bueno, de lo que vamos a hacer, y le damos siguiente. Tenemos al principio tres tipos de simulación que podemos hacer. Tenemos el modelo RD, que es cuando vas a simular un proceso como tal de superficie, bien sea equipos de proceso, tuberías, lo que vayas a hacer. Tenemos el gas lift analysis, que vendría siendo como ya ustedes deben saber, ya lo que es el levantamiento artificial, pero ya es subsuelo. Y tenemos también esta opción que nos da PyFace de crear una tabla de PVT, presión, volumen, temperatura, que esos son perfiles que se hacen basados en datos que tú le colocas dependiendo de lo que quieras saber de superficie o subsuelo, o digamos, el comportamiento de un fluido. Como vamos a hacer es un proceso de superficie, es una tubería. Vamos a simular una tubería, calcular la presión, la caída de presión a través de una pendiente. Le damos siguiente. Tenemos estos tipos de simulación de fluido. Tenemos el composicional, que más que todo es cuando conoces la cromatografía, por ejemplo el gas natural, le especifica la cromatografía. Tenemos el black oil, que es cuando trabajas con crudo, te da de todas maneras, como esta es la que vamos a trabajar, ya vamos a ver los datos que piden. Gas condensado es cuando tenemos, como lo dice su palabra, de pronto neblina a cierto proceso de gas, viene el gas, pero siempre viene un condensado que es más, digamos, liviano y le cuesta más, pues, digamos, decantar o ya cambiar su fase a estado de vapor.
tenemos el líquido, que es cuando conocemos que el estado va a estar en líquido, aun cuando tenemos el sistema de diferentes presiones y temperaturas. Igual pasa con el gas, tenemos el sistema en gas a pesar de las distintas condiciones de presión y temperatura. Y tenemos lo que es el vapor, que por ejemplo es cuando el agua pues en un proceso normal se evapora. Y tenemos la mezcla de composicional y black oil, que no es más que estos dos. Más que todo esto se utiliza en hidrocarburos. Desde stream hasta gas condensado les va a pedir la gravedad específica y con eso ustedes van a poder simular. De todas maneras, allí el simulador es muy específico en cada uno de los casos. Les va a pedir. Yo como, o sea, estoy especializado de pronto en el campo del petróleo, del crudo, esto es lo que pues usualmente manejado también bastante bien lo que es el composicional, que es el gas natural. Pero en este caso vamos a simular es con black oil. Ok, listo, entonces le vamos a dar black oil y estos son los diferentes, digamos, medidas, digamos, sistemas de medida que vamos a utilizar. Está el inglés, el petrolero, que mezcla lo que es el inglés, el sistema métrico, el sistema internacional. Y tenemos la opción que es o sea, tú especificas de primera lo que van a utilizar. Yo por lo general, ustedes saben que estos programas son hechos digamos, partiendo del campo petrolero, y digamos, hay un sistema como que universal que utilizan, de pronto mezclan varios sistemas, y eso es lo que hace acá el simulador, ¿ok? O sea, vamos a dejarlo así como está con el sistema petrolero. Acá les doy un resumen de todo lo que seleccionaron. Si por alguna razón seleccionaron alguna cosa que necesitan corregir, le dan atrás y corrigen lo que van a corregir. Al darle finalizar, el sistema les va a mostrar esta ventana. Esta ventana es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque aquí es donde van a especificar su sistema. Aquí es el punto de partida y digamos es una de las cosas que ustedes se tienen que tomar más en serio, porque si lo especifican bien tendrán resultados coherentes. Si lo especifican mal, ya saben el resultado. O sea, vamos a darle New, le damos al Property Set 1, que es el especificar el sistema. Aquí yo voy a hacer una pausa porque como es algo random, lo que quería era, digamos, explicarles cuáles son los datos para que te dé una simulación, los datos que, digamos, se asemejen más a la realidad. Yo voy a pausarla para buscar otra simulación que tengo por acá y especificar todos estos datos de acá. Ya regreso. Ok, listo. Acá tengo la simulación de la cual yo voy a utilizar los datos. Sería 80 y 1617 acá. 80 y 1617. 80 y 1617, mientras que para el otro vendría siendo 122 y 445. 122 y 445. Si por casualidad aquí hay un decimal, no le pueden poner punto. Creo que acá es punto. Si lo rechaza, creo no, es punto. No pueden ponerle coma, porque si le colocan coma, él les va a dar como que un error, como que es un carácter desconocido, y van a tener que especificarlo, digamos, con el punto, no con la coma. Es una cosa que tienen que tener pendiente. Por ejemplo, bueno, el crudo, y aquí vamos a ver el ejemplo. 15.5, por ejemplo, el punto tiene que ser punto, no coma. Sería 15.5 acá, un crudo relativamente no muy viscoso, no muy, digamos, con una densidad muy alta. Tenemos 15.5, lo otro vendría siendo 0.633 y 1. 0.633, ok. 0.633 y 1. Siempre la gravedad, o bueno, siempre no, por lo general la gravedad va a estar así en este orden, la gravedad específica del gas. Bueno, acá hay una ventana muy importante, más que todo como viene del yacimiento el gas o el crudo. Si el gas tiene inyección de vapor, eso altera los, digamos, propiedades internas del yacimiento, y se puede crear el sulfuro de hidrógeno. Y también el dióxido de carbono o nitrógeno, ok. Dependiendo de la inyección que se le haga al pozo, estos tres valores se van a alterar. En este sentido, como no estamos trabajando con un pozo, estamos trabajando de pronto con un pozo virgen que apenas acaba de ser, digamos, perforado y pues ya entró en producción.
vamos a asumir que no hay nada de esto. Pero es muy importante esto, ¿por qué? Porque en planta te dan estos datos, esto no lo vas a inventar. Otra cosa muy importante también, por ejemplo, si vas a simular, ¿verdad? Y no vas a especificar la viscosidad, los resultados no van a ser los correctos. ¿Por qué? Tú puedes dejar esto acá en blanco, pero el simulador no va a saber que tú estás colocando los datos mal. Y por ejemplo, esto es un crudo de 15.5 grados API, con una viscosidad relativamente alta. Y por ejemplo, si tú no especificas la viscosidad, él asume que esto es un fluido como que casi similar al comportamiento que tiene el agua en una tubería, y no va a generar, digamos, la evaluación de fricción que te genera un fluido más viscoso que el agua, y te va a dar caídas de presiones totalmente diferentes. Entonces, esa es la razón por la cual se hace esto. La viscosidad. La viscosidad es un estudio que se le hace al petróleo, al crudo que tú traes de campo, con lo que hacen unos puntos de corte, y dependiendo las presiones y temperaturas que esté dentro del gasoducto o del oleoducto, vas a tener estos comportamientos. En 80 él va a tener 1617 centipoise, y en 122 ya baja un poco más la viscosidad. Entonces es para que lo tengas pendiente. Le damos acá OK, le damos OK. Aquí lo que te hace es una advertencia referente a los iconos en rojo, azul y verde, pero ya eso ya tú lo lees y sabes de qué se trata. Luego de estar así, él te va a colocar todo, acá se te van a habilitar todos estos botones como los ves acá. OK, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Te los voy a mostrar dependiendo del orden de importancia. Por ejemplo, esta es la salida, esto es donde vas a especificar las condiciones de salida del fluido, y esta es la llegada. Cabe resaltar que todo sistema debe tener una salida y debe tener una llegada. Lo que sí no es válido es, digamos, sacar dos links de acá, de la salida y la llegada. Las llegadas permiten un solo link de entrada, y las salidas permiten un link de salida, ¿ok? Entonces, en este caso, para sacar de pronto varios links de una salida, lo que se puede hacer es que se coloca una división, que es este punto verde, y tú puedes sacar tantas líneas tú quieras sacar. Eso sí te lo va a permitir. Y como te puedes dar cuenta, no permite sacar varias líneas, solamente permite una salida. Y de aquí si sacas las líneas que quieras, dependiendo si el sistema tiene varias salidas, lo puedes hacer así. Entonces, sin embargo, yo para efectos de este ejercicio voy a borrar todo esto. Y listo. En este caso, borrándolo ya una y otra. Ok, vamos a detenernos aquí un momento y vamos a hacer algo. Yo voy a, más o menos como esto es algo random, como les dije, yo voy a especificarle acá más o menos cómo vamos a hacer la tubería. Vamos a hacerlo con una pendiente, y la altura o la diferencia de altura pudieran ser de pronto, para que veamos un poco más la caída de presión, pudiéramos colocarle como que son unos, no sé, 400 metros, bastante, pero para que veamos el efecto que tiene la altura en la caída de presión. 400 metros. Digamos, la tubería va a ir acá. Esta es la tubería. Vendría siendo como que el terreno normal, y vamos a asumir que no tiene, digamos, esta pendiente recta, no tiene, digamos, variaciones de altura en la propia pendiente, sino que nada más 400 metros desde el punto cero hasta el punto de los 400 metros. Ok, perfecto. Las presiones las vamos a especificar acá en la simulación. Entonces, bueno, empezamos acá la simulación. Vamos a especificar la tubería. El orden en el que ustedes lo especifiquen no importa, pueden especificar primero la tubería, después pueden especificar las salidas. Entonces, lo importante es que se coloquen los datos que tiene la simulación. Sin embargo, hay algo que hay que tener en cuenta al momento de especificar. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? En el caso de las medidas, por ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta, está en pies. ¿Ok? Si ustedes especifican los pies, primero acá colocan la medida, y luego se dan cuenta que es en metros y ustedes se van a metros, el sistema o el simulador no les va a hacer el cambio automáticamente,
sino que él va a dejar el mismo 400 metros o hace otra conversión que no, o sea, tienen que estar pendientes de ese error, o digamos de evitar hacerlo así, sino primero modificarlo acá, que eso es lo que acá te va a permitir modificar el metros, la medida. Por ejemplo, hay dos tipos de medidas. Este de course length es cuando digamos son como que los diámetros u otros, digamos, medidas pequeñas, pero el pipe length es el que realmente te va a dar digamos, la longitud de la tubería, ¿ok? Entonces modificamos este antes de. Entonces en este caso, ya como podemos ver acá, podemos dejar también el course length, lo podemos eliminar porque acordándonos, o eliminarnos, lo colocamos en metros porque nos acordamos que son 400 metros de altura. Y como acá podían ver, esta es la elevación y estaba en pie, pero es en metros que lo necesitamos. Entonces ya tienen esa primera observación ahí. Lo otro que tienen que hacer es, bueno, antes de decirle lo otro, ya que utilicé este botón, digamos, lo que más vas a utilizar son estos dos, que entrada y salida, las uniones. Tenemos el manifold, que es para cuando vas a simular un pozo, y para no construir el pozo como que con cada una de estas salidas y cada una de estas llegadas, utiliza el manifold y te permite pues resumir básicamente. Esto, bueno, son calculadores, son como para hacer un cálculo, como te lo dice acá la descripción que te aparece por acá, de ciertas propiedades del fluido u otras, digamos, características. Tenemos esto que es como que la formación de hidrato cuando está haciendo, que cuando vas a hacer una evaluación de hidratos, esto te va a servir. En este caso no estamos haciendo evaluación de hidratos, entonces no lo vamos a dejar. Esto es como una herramienta, yo nunca la utilizo, realmente no sé para qué se utiliza. De pronto cuando la use ya sé para qué se utiliza. Tenemos esta que es la regla. Ok, con la regla entonces, realmente el símbolo es una regla, pero es como que la unidad de medida. Las unidades de medida, bueno, ya lo vimos hace poco. Ustedes le modifican aquí de acuerdo a lo que necesiten modificar. Tenemos esto es utilizado, o se les va a habilitar cuando estén utilizando el método composicional, que lo vimos al inicio de la simulación. Esto es para modificar los componentes que seleccionaron, y este es lo que acabamos de hacer con el property set. Aquí es donde especifican si de pronto quieren modificar la información nuevamente, la modifican. De pronto eso se hace cuando uno está haciendo varios análisis y modifica la información. Tenemos esta que son, digamos, esto es lo que utiliza PyFace para calcular hacer los balances de presión y flujo. Yo recomiendo que lo dejen así como está, porque ellos en PyFace, en base a lo que seleccionamos en un inicio, si es composicional, black oil, si son modelos de redes que estamos haciendo, él lo pone automáticamente. Lo que sí es acá, es bueno que especifiquen, no, esta es la tolerancia del balance de presión, que tiende a 0. Recuérdense que estos son iteraciones que hace el sistema, y tiene digamos la tolerancia final es de 0.1, que es como que el resultado más cercano a la realidad. De todas maneras, eso no lo vamos a ver ahorita, vamos a cerrarlo. Y tenemos esta opción, que aquí es donde está toda la información cargada de cada uno de los cálculos que hace. Por ejemplo, les cito un ejemplo aquí, la eficiencia del flujo. Este 100% que ven acá es cuando la tubería está nueva. Si ustedes, por ejemplo, tienen un sistema que ya ha sido usado con anterioridad y ya pues ha estado sometido a años de uso, y las presiones, digamos, cuando ustedes hacen la primera simulación al 100%, que es lo que yo recomiendo, entonces ya este 100% ustedes lo van bajando conforme les vaya dando las presiones en campo similares, perdón, las presiones acá en el simulador similares a las presiones en campo. Entonces esto lo vamos a dejar así. Esto es el número de Reynolds. Esto es o sea, ya como el flujo en transición, si es turbulento, si es laminar. Entonces esto sí lo vamos a dejar, porque ya todos estos datos que tienen acá, como les dije en un principio, son de ingeniería, son, digamos, cosas que anteriormente se han estudiado y se han definido. Ok, entonces continuamos con digamos la explicación. Ahora sí vamos a
entrar en materia. Ya acá vamos a especificar lo que es la altura que habíamos comentado en un inicio. Vamos a colocarle de pronto a esta tubería que va a medir esa pendiente, la longitud vendría siendo unos, vamos a ponerle 10.000 metros y la altura son 400 metros. Esto es positivo a esta altitud. El diámetro de la tubería podemos colocárselo como en unos 8. Acá hay algo, o sea, el nominal es cuando colocamos el schedule de la tubería. Por ejemplo, ella, si es una tubería, es más, vamos a hacerlo así. Schedule 40, pueden seleccionar cada uno de los schedules, pero vamos a colocarlo schedule 40. ¿Qué es lo que hace el schedule? Te dice el diámetro interno, porque este es el diámetro externo. Dependiendo del diámetro externo, hay una equivalencia o pues un grosor de la tubería que es lo que te va a dar el diámetro interno. Acá van a ser, digamos, las condiciones térmicas. Si va a estar, digamos, vas a especificar el coeficiente U de transferencia de calor. La tubería está en el aire, la tubería está en el agua o va a estar bajo tierra. Es decir, nosotros esto no lo vamos a especificar porque vamos a asumir que está en 80 temperatura normal. Todo lo que es las condiciones de la tubería en las cuales está sometida, el ambiente básicamente. Ok, listo. Entonces en este caso cerramos acá y ya tenemos especificado lo que es las dimensiones de la tubería. Vamos entonces con la presión. Vamos a suponer que tenemos una bomba que nos da una presión inicial, o mejor dicho, una presión de descarga de 80 libras. Bueno, antes de continuar con esto, hay un detalle. El simulador PyFace tienes que darle lo que fijes en la salida, lo tienes que estimar en la llegada. Fijar significa que es un valor que no va a cambiar. Y estimar es el valor que el simulador te va a calcular. Por esa razón, como estamos haciendo un cálculo y vamos a ver cómo es la presión a la cual va a estar sometida, o bueno, mejor dicho, la caída de presión que va a tener la tubería, entonces vamos a fijar la presión en 80 libras y vamos a estimar el flujo. Fijamos presión, estimamos flujo. Vamos a estimar que es un flujo de 2000. La temperatura vendría siendo unos 80 grados Fahrenheit. Y tenemos, bueno, estos datos los voy a buscar de la otra simulación también porque realmente no recuerdo el valor del gas por barril de crudo, y tenemos el corte de agua. Entonces vamos a realizarlo, vamos a colocarlo por acá. Sería copiamos y pegamos, y el corte de agua también lo copiamos, lo cortamos y lo pegamos. Esto cabe resaltar que esto fue una simulación real de campo. Estos datos, sin embargo los barriles y eso no, porque eso lo estamos haciendo, digamos, aleatorio. Estamos verificando cuál es la caída de presión. Como acá fijamos la presión, acá la tenemos que estimar. Ok, vamos a estimar la presión, que sería, no sé, vamos a colocar como unos 20 porque hay una caída, estoy seguro que no va a ser así. Y fijamos el flujo, ¿cuántos barriles por día? Vamos a colocar que tenemos unos 5000 barriles que enviar hacia ese destino, y le vamos a dar simular. ¿Cómo vamos a hacer simular? Antes de pausar el video, le vamos a dar acá a este botón. Lo primero que tienen que hacer es verificar acá, le dan check. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar igual, no puede estar diferente. 1 y 2, 2 y 1 no puede estar, porque él tiene que tener igual número de incógnitas con igual número de respuestas, digamos, fijadas. ¿Qué ocurre? Estos son los grados de libertad, básicamente los que maneja más que todo simulaciones, y bueno, ya lo que es como es operaciones unitarias y ese tipo de cálculos, ya podemos, digamos, saber qué son los grados de libertad. En fin, si esto les aparece modificado, por ejemplo 1 y 2, 2 y 1, 3 y 1, hicieron algo malo en el fijar estimar. Recuérdese que lo que fijas en la salida lo estimas en la llegada, o viceversa, lo que fijas en la llegada lo estimas en la salida. Es muy importante eso. Ya teniendo estos dos datos listos, vamos a proceder a darle al botón Run. Yo regreso al momento de darle Run y verificamos los resultados. Ok, en el botón Run, al momento de darle, él hace la estimación, pero fíjense lo siguiente, esto era lo que quería que viéramos. Dice que no ha encontrado una solución. ¿Qué es lo que se hace en este tipo de casos cuando no encuentra una solución? Lo primero es verificar cuáles son
los resultados, ¿verdad? Yo sabía que no les iba a dar porque es una tubería, si nos ponemos a ver, es de 8 pulgadas apenas y es mucha la presión y mucha la inclinación. En ese sentido, básicamente haciéndolo digamos aleatorio, dimos con el punto que yo quería ver. Acá hay un análisis que hacer. Primero, pueden verificar las alternativas que tiene. Primero, disminuir el flujo. No es viable porque si tienes que enviar 5000, tienes que llegar 5000. Dos, aumentar la presión. De pronto no es viable porque te va a incrementar la velocidad del fluido y por lo tanto la vibración en la tubería y por lo tanto te puede ocasionar una fractura. 3, incrementar el diámetro de la tubería. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la evaluación que ustedes van a hacer? Aquí vemos 80 y faltan todavía 49.35 para que sea positiva. Lo que vamos a hacer acá es que vamos ahora a cambiar totalmente las reglas del juego. Vamos a hacer una disminución del diámetro, ¿verdad? Vamos a hacer una disminución del diámetro a 16, vamos a colocarlo a 16 porque 20 es mucho, porque vamos a aumentar la presión. No podemos, digamos, meter o colocar una bomba de mayor capacidad y también entonces hacer una tubería de 30 porque económicamente no es viable. La empresa siempre busca tener un ahorro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificarlo a 16, pero vamos a aumentar también la presión de salida. Vamos a colocarlo en unos 120 libras y le damos simular. Ok, lo que vamos a hacer entonces es quitar vamos a colocar entonces a disminuir el diámetro, pero vamos a aumentar la presión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar acá de una vez y vamos a meter, vamos a darlo en 16, vamos a darlo en 16, que ya lo había hecho antes, y vamos a colocar acá una presión de 300 libras. Ok, vamos a hacer una simulación. Entonces le damos correr a la simulación. Bueno, como pueden observar, ya se ha encontrado una solución, pero es porque nosotros tenemos, digamos, que buscar la manera analítica, tenemos que analizar el sistema, tenemos que saber, tener conocimientos básicos de ingeniería, qué es lo que me está causando que no me llegue el fluido a la presión que quiero. O sea, básicamente, así como que un análisis a priori que ustedes pueden hacer es de qué depende el fluido, de qué depende la presión de la pendiente, de la fricción, depende de la presión que yo le tenga al inicio, digamos, el tipo de fluido que tenga y también al diámetro de la tubería. Entonces, ustedes buscan la manera de jugar con aquellas características que ustedes puedan modificar y que sea razonable para la compañía. Entonces, bueno, ya con la información que colocamos ya hemos tenido resultados y acá tenemos entonces una presión de 14 y una presión de salida de 300. ¿Qué pasa? Ya aquí ustedes pueden comenzar a jugar porque si la empresa les dice que la presión de llegada tiene que ser, por decirle algo, mínimo 40 libras, entonces ya tienen que jugar con la presión de salida y otros factores internos en la tubería, que eso no lo voy a explicar en esta simulación, pero tiene que ver con la velocidad del fluido. Hay una norma en la cual no puedes exceder cierta cantidad de vibración dentro de la tubería porque puedes ocasionar una ruptura. Bueno, listo. Entonces en este caso ya para finalizar voy a venir con otro curso de eso que les mencioné referente a lo que es la evaluación que se le hace ya aparte de las presiones a la tubería para que no te excedas de la norma y asegures que el sistema va a ser, digamos, viable y que pues no va a ocasionar ningún tipo de digamos, de desvío operacional, que se vaya pues de pronto una fuga, una filtración o algo así por el estilo. Y bueno, son cosas que a nivel de ingeniería tienes que mantener pues al pendiente. Te recuerdo, sigue mi canal y yo pues seguiré colocando videos que pues puedan ser de provecho. Me despido, espero que disfruten el curso, cuídense.